Y ella les recuerda, vean ustedes qué interesante, que a partir del 9 de febrero del 2025 las Fuerzas Armadas pasarán bajo el mando del Consejo Nacional Electoral en el área para custodiar las urnas y todo el proceso electoral. Esto pues un mes antes justamente. Estamos a 86 días de las elecciones primarias y los diputados no han aprobado todavía el presupuesto de esto. Y esto es lo que genera controversia sin necesidad. Si los diputados hicieran su trabajo como debería de ser, no se tendría esta incertidumbre. Porque ¿qué es lo que genera? Especulación, desinformación. Muchos sectores dicen no va a haber elecciones y la gente lo cree porque no están aprobando como debe de ser realmente y como debió haberse aprobado en debida forma. Desde que se aprobó el presupuesto del Consejo Nacional Electoral, debió incluirse la custodia de las Fuerzas Armadas. No hay necesidad de esto. Entiendo que la mayor parte de los diputados actuales son nuevos, pero eso no significa que sean apáticos o ignorantes a lo que siempre se ha hecho. ¿Por qué cambiar las reglas a última hora para generar controversias? Pues esto es justamente lo que vamos a analizar aquí en Diálogo de Impacto. Antes de iniciar pues con el tema, vamos a presentarles a ustedes algunas notas de lo que ha ocurrido también en el Congreso Nacional. Justamente ayer también se presentó una iniciativa donde se solicita debates presidenciales, un solo debate presidencial, organizado por el organismo electoral. Recordemos que hay diferentes medios de comunicación, diferentes organizaciones que realizan sus debates por separado. Se está pidiendo uno solo, organizado por el Consejo Nacional Electoral. Pero PCH dice que no está de acuerdo con eso. Se opone realmente a este tipo de prácticas. Sabemos pues que esto está para las primarias, pero tiene que ser también para las generales. Lamentablemente son tantos candidatos, que se complicaría. Realmente desde hace muchos años no se tiene un debate donde vayan todos los precandidatos presidenciales, ni los candidatos presidenciales, porque lo que hacen es huir, no asistir, porque eso le generaría desventaja. Pero es una ventaja también para el pueblo hondureño, porque ahí se demostraría quién tiene esa capacidad y no tener sorpresas después. Veamos entonces parte de esta controversia que se generó anoche en el Congreso Nacional. Excelente, yo creo que es una gran oportunidad para que el pueblo hondureño pueda conocer los planes de gobierno de los candidatos. Es más, en mi participación dije que si se podía ampliar a los procesos internos hubiese sido espectacular. Desafortunadamente en la práctica yo sé que es más complicado porque a veces aparecen 10, 12 precandidatos, entonces es de ir ya a lo puntual y lo toral, en cualquier parte del mundo así es. Mire, esta ley de debates presidenciales que se pasó en el Congreso Nacional atenta contra dos situaciones muy especiales. Número uno, contra los partidos políticos emergentes, donde prácticamente a través de una encuesta se va a dilucidar, y si usted no tiene el 15% del electorado en ese momento, prácticamente es imposible para un partido emergente. No, vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad al momento que esta ley sea aprobada, y esperamos que la Honorable Corte Suprema de Justicia, en aras de la constitucionalidad, además se hicieron unas reformas que nosotros consideramos que ocupan mayoría calificada. Nuevamente surgen controversias. Los que trabajamos en medios de comunicación sabemos que es muy importante un debate presidencial porque así hay reglas claras y se puede saber. Justamente estamos por la vía telefónica con el diputado Jorge Zelaya. Jorge Zelaya es uno de los diputados pues que está a favor de esta iniciativa que tengo entendido que fue presentada. No sé por quién fue presentada. Jorge, buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Buenos días, Emma. Saludos cordiales y gracias por la oportunidad también a la audiencia. El proyecto lo presentó el ingeniero Luis Redondo hace unos meses atrás y nosotros estuvimos siempre de acuerdo. En un principio la bancada del partido quería oponerse, así se manejó en una de las reuniones que tenemos casi siempre los martes a las 2 de la tarde, pero en lo personal yo siempre les dije que era partidario de los debates porque esa es una oportunidad que tiene el pueblo de poder evaluar propuestas y capacidades de quienes estamos aspirando a dirigir el país. Esto es prácticamente un espacio democrático donde los candidatos podemos presentar nuestros planes en áreas claves, economía, por ejemplo, educación, salud, seguridad, desarrollo social, permitiendo que sea la ciudadanía quien al final compare visiones y soluciones
a esos principales desafíos que se enfrenta actualmente el país. O sea, yo estuve, y reitero, de acuerdo. Lo ideal hubiese sido, en la nota que ustedes pasaban antes con José, yo le decía que la participación de los partidos emergentes, como apuntaba el doctor, hubiese sido importante, pero se imagina usted, con 14 partidos, 14 candidatos, no hay oportunidad en hora y media de debate de poder escuchar y con claridad. En Estados Unidos, por ejemplo, hay varios candidatos, pero solo el demócrata y el republicano participan en los debates presidenciales. Hay mucho aquí, pero de fondo yo creo que es importante, Inma, que la gente conozca las posturas de quienes aspiramos a dirigir el país y que se conozcan a través de los debates presidenciales. Sí. ¿Esta ley ya fue aprobada, Jorge, diputado? Sí, anoche. Pero tengo entendido que PCH se ha opuesto a esta iniciativa. Claro, el PCH, y estoy seguro, aun cuando no participaron, que los otros partidos llamados, con todo respeto, emergentes, no partidos pequeños, porque no tendrían ellos, si no alcanzan un 15% de aceptación en el electorado nacional, no estarían participando. Entonces, ahí la molestia que se vio reflejada, obviamente, en el pleno de la abogada Fátima Mena, el doctor que lo hizo en la entrevista, y bueno, como le digo, son 3 debates que se van a tener. En un principio se hablaba de 2, pero se aprobó que en el periodo de esos 6 meses el propio Consejo Nacional Electoral pueda... Lo que sí nos preocupa un poco es que no se amplíen los gastos, porque más gastos y la gente lo que quiere es trabajar, pues la gente lo que quiere es otra cosa. Pero mientras se fortalezcan los procesos democráticos, yo creo que es importante para no darles oportunidades a quienes están que continúen en forma arbitraria y que el país lo lleven por un rumbo que no es el adecuado. Sí, y esto justamente es lo que preocupa, porque vemos que todavía no se ha aprobado el presupuesto para la custodia de las Fuerzas Armadas que debe de ser a través del Consejo Nacional Electoral. Y estamos a 86 días de las elecciones, diputado. Y esto sí preocupa. Esto sí es preocupante, pues. Si recuerda, el martes nosotros tocamos el tema de los ascensos militares. Y ahí yo, en representación de la bancada, cuando participé, les dije que no podíamos oponernos a un ascenso de profesionales que anunciaron toda su vida, que trabajan fuertemente, que 4 o 5 años en algunos casos para lograr el ascenso, y que nosotros en el Congreso Nacional, solo porque no estemos de acuerdo con las posiciones del jefe de las Fuerzas Armadas actual, hubiésemos ido a truncar la carrera y el ascenso de profesionales que verdaderamente en su área, como le digo, les cuesta mucho llegar allí. Es más, dije que no debería de llegar esos ascensos al Congreso, sino que en forma interna las Fuerzas Armadas y la misma policía debería de hacerlo. Pero bueno, así está la ley. En este momento nosotros los apoyamos, pero mostré ahí mi malestar y el de la bancada por el otorgamiento que se quería hacer de 276 millones de lempiras a las Fuerzas Armadas para el manejo de distribución de material, que lo justificó después el ingeniero Redondo, indicando, gracias a Dios, que no se iba a presentar el dictamen. O sea, eso para nosotros nos da un poco de tranquilidad en ese aspecto, porque ellos están buscando, por todo lado, pero por todo lado, manejar un proceso irregular en donde no haya transparencia, pero debe haber presión de la sociedad en general y no permitírselos. Les decía que la ministra de Defensa es candidata presidencial del partido en el poder y eso es inaceptable. Por eso también nosotros insistimos en que llegue el jefe de las Fuerzas Armadas del Estado de conjunto al Congreso Nacional para que nos explique cómo están los preparativos para las elecciones primarias y las elecciones internas y luego las generales del último domingo del mes de noviembre. Pero eso no quiere decir que estamos pensando nosotros en golpe de Estado, ni muchísimo menos, si son ellos los que están en el poder y son ellos los que podrían darse más bien un autogolpe. Entonces, como le digo, en ese aspecto también ya no van a haber... Jorge, ¿tú crees que Libre podría gestar un autogolpe? Sí, claro, sin ninguna duda, Inma, sin ninguna duda. Yo se los he venido manejando, mire, desde que comenzó esta administración, yo les he dicho, hablaba con las y los compañeros diputados, démosles un compás de espera, les dije, por el país, por el bien del país, pero han demostrado, Inma, mire, que han salido más corruptos que los que estaban en el poder, los que estábamos en el poder anteriormente. Han salido más narcotraficantes que los que estaban en el poder, porque vean los videos, pues. Y se lo manejaba ayer a la abogada Ana García Hernández en una reunión que teníamos, que pues al presidente, y es cierto, nunca le mostraron un video y está preso allá en los Estados Unidos. Y sí han mostrado videos de don Carlos Zelaya, que lo obligó a renunciar de la Secretaría. Hoy va a ser importante en un juicio que continúa en Estados Unidos. Pero, ¿dónde quiero llevarle en todo esto? En que, sumado a todos esos agravantes, ellos están gobernando con odio, con rencor,
como no, y dividiendo mucho más la familia hondureña, y así el país no va a salir adelante. Nunca vamos a salir adelante de esa manera. Sí. Para tranquilidad del pueblo hondureño, ¿tú crees que sí se va a aprobar ese presupuesto en base a ley? Porque tiene que ser a través del Consejo Nacional Electoral. La ley ya lo especifica, no hay nada nuevo, porque a partir del 9 de febrero ya las Fuerzas Armadas pasarían bajo el mando del Consejo Nacional Electoral, con el entendido para el manejo y la garantía de seguridad del Consejo, de las elecciones primarias. Claro, mire, Emma, es que cualquier presupuesto, ya se ha sido desde 1981, cuando las elecciones que ganó el doctor Roberto Sosa Córdoba del Partido Liberal, las Fuerzas Armadas, la misma policía se ponen al servicio un mes antes era Tribunal Nacional de Elecciones, después Tribunal Supremo Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral, y todo lo que ellos requieren lo canalizan y lo piden a través del órgano competente que maneja los procesos electorales. Así ha sido desde el 81. ¿Por qué tiene que cambiar ahora? Entonces nosotros le hemos dicho, y se tiene que aprobar ese presupuesto lo más pronto posible. Vea cuánto nos tardamos en aprobar lo de política limpia, lo de todo lo que venga a transparentar el proceso, a facilitar el trabajo de la gente que está en lo que puede ser la limpieza de los procesos electorales. Yo creo que hay que apoyarlo y arrinconar a libre, a que hayan, cuando digo arrinconar libre, así textualmente, a que hayan elecciones transparentes, que el pueblo hondureño, mire, si el pueblo al final quiere que siga libre en el poder, pues hombre, que se vea reflejado en la votación. Pero si quiere sacarlo el pueblo, entonces allí se van a ver los votos, ahí se van a ver, pero que no hagan ningún tipo de artimañas para querer perpetuarse en el poder, lo cual sería lamentable para el sistema democrático en Honduras. Sí, para reafirmar, por ejemplo, con esta ley de los debates presidenciales, esta ley solamente incluye aquellos partidos políticos que obtengan un 15% de votación. ¿Así es, Jorge? Sí, correcto. Representación electoral. Correcto. Sí, así es. Como le digo, lo ideal, soñando, como dicen, uno diría no que participen todos los candidatos. Bueno, imagínense que hubo una propuesta a que no solo participara el candidato, sino que también los designados presidenciales. No, o sea, son cosas que ya 4 personas por 14 partidos, imagina. 14 28. No, por 3, 14 por 3 tendrían que ser, no, hombre. Sería demasiado. ¿Perdón? Sería 14 por 3, te digo, para las primarias. Sí, no, 14 por 4. 14 por 4, porque son el candidato presidencial y 3 designados. Entonces, serían 56, si me hace un debate, serían 56 personas, están locos. Yo creo que también, yo creo que también, el problema, y una de las cosas que yo sé que muchas veces se molestan porque lo decimos, pero la verdad es que no todos los partidos políticos que no tienen representación no deberían de participar. Deberían de buscar otro mecanismo, porque en realidad es demasiado confuso. Eva, y a manera de ejemplo, vea usted en el mío, para ponerlos a tono con la línea de los de libre. En Venezuela las elecciones solo participó el candidato del partido en el poder y el candidato de oposición, o sea, fueron los que más. ¿Y cuántos partidos hay? Como 14, como 15 participaron. Entonces, en Estados Unidos, usted sabe que en los debates solo participa el candidato demócrata y el candidato republicano. Sí. Entonces, eso verdaderamente lleva a que se den todas estas cosas al final. Sí. Uno quisiera, le reitero, que participen todos, pero no en la práctica es imposible. Okay. Si los partidos pequeños logran alcanzar un 15%, por ejemplo, en las mismas encuestas que manejen, y otros pueden decir, igual nosotros también, de repente, bueno, ¿quién va a supervisar esas compañías encuestadoras? ¿Quién va a determinarlo? Entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Sí, y son parte de las reglas que tienen que definirse. Tenemos ya también al diputado Tomás Ramírez de PCH, porque PCH dice que va a presentar un recurso de inconstitucionalidad sobre este tema. Diputado, muchísimas gracias. Estamos conjuntamente con el diputado Jorge Zelaya sobre este tema de los debates presidenciales. Buenos días, no sé si me escuchan bien. Bien, súper bien, le escuchamos bien, diputado. Ok, muy buenos días, un saludo a honorable diputado Jorge Zelaya. Igual, Emma, es un placer a través de estos medios de comunicación poder participar en este tema tan importante sobre lo que son las encuestas presidenciales, los foros, los debates. Creo que el día de ayer, una vez más, se comprueba que los partidos tradicionales que no han permitido el desarrollo de este país y que lo tienen sumido, que hacen leyes solo para que ellos puedan acceder al poder, le han dejado pues al PCH de nuevo sin esas oportunidades.
el honorable diputado Jorge Zelaya hizo una petición de que estos debates se puedan hacer a nivel de las internas de los partidos políticos, y creo que es correcto, porque el pueblo hondureño merece escuchar las propuestas, planes de trabajo de los candidatos a la presidencia. En las primarias también quieren escuchar y conocer cuál es lo que ellos quieren orientar para este país. Sí. Ayer se hizo una ley de debates que habíamos venido acompañando, pero cuando nosotros tuvimos la observación de que estos debates solamente son para los 3 partidos políticos que tienen oportunidades de pagar encuestas para que ellos puedan participar, lesionan el derecho de un partido que tiene 7 diputados y que sacó en las elecciones actuales 10 diputados, que muchos ya emigraron a otros partidos, pero que sí va a presentar los 298 candidatos a las alcaldías, que sí va a presentar los 128 diputados y sus suplentes, planillas para lo que es el Parlacén, y que hemos tenido una representación digna dentro del Congreso Nacional. En otros países, sí, como lo manifiesta el honorable diputado Jorge Zelaya, participan los que tienen mayores opciones, pero también hay países que le dan la opción a aquellos partidos que han sacado representaciones en los congresos nacionales, y el PCH no es la excepción. El PCH hoy, dentro de los proyectos y decretos que se dan, es una alternativa a las cuales se le da la oportunidad de tomar decisiones, y también la sociedad civil en Honduras cree mucho en los diputados del PCH y en este partido nuevo, a la cual todo el mundo pensó que con la salida de los que crearon este partido iba a desaparecer, sí, pero ha sido al contrario. ¿Ustedes creen, diputado Ramírez, nacional? Sí, diputado Ramírez, ¿ustedes creen que, por ejemplo, si se tomara el resultado de las últimas elecciones, sería un trato justo? Porque también nada está escrito en piedra, ¿verdad? Y así ustedes tendrían derecho. Porque no escuché la pregunta, si me lo pudiera repetir, por favor. O sea, si a ustedes se les tomara en cuenta realmente el porcentaje del resultado electoral de las últimas elecciones, eso serviría de base para el debate presidencial. ¿Estarían de acuerdo? Correcto, así es, porque el pueblo hondureño nos dio una representación, y a pesar de que es un partido que apenas tenemos 4 años de haber resurgido, no como otros que tienen 100 años, otros tienen 80 años, y este nuevo partido, con apenas 4 años, nuestra primera experiencia, hemos sacado 10 diputados, y para este próximo proceso también aspiramos a hacer una alternativa y tenemos candidatos, y va a ser sorprendente cuando el pueblo hondureño se dé cuenta todas las personas que van a participar, que se han enrolado en este nuevo partido como PSH, porque ven una alternativa cierta. Los buenos hondureños, los que queremos el país, lo que queremos que desaparezca ese tripartidismo que tanto daño le ha hecho a Honduras, se están enrolando al PSH. Acordarles que en todas las encuestas, les decía yo a los diputados, todas las encuestas. Aquí en estudio también el diputado Sergio Castellanos del Partido Libertad y Refundación, quien también fue víctima del tráfico en la mañana. Gracias, diputado, por estar aquí con nosotros. Saludos, licenciada Emma, un gusto compartir el día de hoy con usted. Un saludo a todos los televidentes, saludos ahí a don Jorge Zelaya, todavía está por ahí, ¿verdad? Sí, está Jorrito y también don Tomasito Ramírez. A Tomasito Ramírez, al cual le tenemos mucho aprecio, ¿no? Un buen diputado. Pero mire, con este tema del debate presidencial, en primer lugar hay que ver qué es lo que se pretende. Y yo creo que en eso hay que entenderlo, ¿verdad? Aquí no es cuestión de excluir a un partido, no, ¿verdad? Es realmente que el electorado pueda tener una idea clara de cuáles son los planteamientos de los partidos o de los candidatos presidenciales que pueden optar a ganar la presidencia de la República. Si nosotros venimos y decimos, bueno, hay que incluir a 4 partidos, después hay que incluir a 5, en el proceso electoral anterior creo que fueron un poco más de 10 los partidos políticos que participaron, algunos incluso con una participación en el universo electoral de menos del 1%. Hay partidos por ahí que bueno, desaparecieron, perdieron la personalidad jurídica. Creo que fueron 4 o 5 partidos, la UDE, Partido Vamos, que incluso si usted analiza la trayectoria de algunos de estos partidos, realmente eran cascarones, nunca realmente tuvieron una verdadera presencia significativa en el marco electoral, y sacaron incluso diputados por el mismo sistema electoral que nosotros tenemos, el tema del cociente electoral, etc. Entonces, yo comento esto porque el objetivo del debate presidencial
es que el electorado pueda definir entre aquellos que realmente pueden ganar un proceso electoral. No es un debate presidencial para subir encuestas, para que aquel que tenga 10, 15% de participación incluso en las encuestas, que no es cierto. Las encuestas no siempre las paga un partido político que va a ganar. Sí, porque aquí el gran dilema, porque el gran dilema que plantean, y ambos, son las encuestas. ¿Qué encuesta? O sea, aquí sabemos que todas las encuestas están parcializadas, ¿verdad? Y cada quien financia. ¿Quién va a financiar esa encuesta para determinar ese 15%? Pero eso lo vamos a ver después de pausa. Le pido al diputado Jorge Zelaya, al diputado Tomás Ramírez, que se quede en línea, porque es importante debatir, para que veamos realmente que esto es lo que se debería de hacer en el Congreso, en aras de tener realmente un equilibrio y buscar una solución definitiva a esto. Pero continuamos con este diálogo con los diputados Jorge Zelaya del Partido Nacional, Tomás Ramírez del Partido PCH y también Sergio Castellanes del Partido Libertad y Refundación. Jorge, ¿tú estás de acuerdo que sea una encuesta la que defina ese 15% para poder garantizar la presencia en un debate presidencial? El problema, Emma, bueno, primero saludar a Tomás Ramírez, diputado de PCH, y a Sergio Castellanos, diputado de Libre. Aquí le decía, me han dado posada en una gasolinera porque andaba caminando cuando me llamaron. No es lo ideal, no es lo correcto, no es lo adecuado, pero un mecanismo tiene que buscarse, como decía Sergio, para practicar este debate presidencial, porque sí, le decía al comienzo, yo soy partidario que la gente conozca los planes de gobierno. Hay algunos países en donde por los debates presidenciales se toman decisiones por quién votar, aunque en Honduras, yo recuerdo 1993, en aquel famoso debate, lo ganó Orbán Valladares y no ganó la presidencia de la República, era el candidato del PINU. El abogado Ramos Soto era el candidato del Partido Nacional, el doctor Reina era el candidato del Partido Liberal y don Marco Orlando Iriarte era el candidato de la Democracia Cristiana. Pero sí es un buen mecanismo. Yo creo que siempre es pensar en positivo, lo que he dicho, Tomasito lo manejaba, desde los procesos internos sería lo adecuado, para que la gente conozca los planes y a la gente que quiera gobernar Honduras. Pues mira, ahora cualquier persona que yo no digo que tenga las mejores calificaciones o graduado en universidades del exterior, no, si para gobernar un país se tiene que tener corazón, se tiene que tener principios y se tiene que tener el sentimiento humano, el calor humano y transmitírselo pues a la población. Y ahí tiene asesores, tiene ministros en las diferentes áreas que le ayudan mucho. En conclusión en esto, siento que puede ser un buen ejercicio. Se aprobó. Tomasito decía que pueden presentar un recurso de inconstitucionalidad. Lo más importante es que avancemos en eso y bueno, que el país transite por una ruta no de enfrentamiento, sino que sea todo lo contrario, la ruta de diálogo y de la posibilidad de entendernos realmente entre todos. Y muchísimas gracias, Jorge, por habernos atendido e interrumpido tu rutina de ejercicios. Te agarramos en la calle. No, todo lo contrario, más. Saludos y a los dos buenos amigos, a Sergio y a Tomasito. Un fuerte abrazo a la distancia. Diputado Ramírez, ¿ustedes van a presentar este recurso de inconstitucionalidad? Bueno, realmente no, esto sucedió ayer, nosotros aprobamos y lógicamente en la comisión de dictamen fuimos de los, aunque no teníamos, o sí teníamos una representante, pero la abogada P, pues todo el mundo sabe que ella hoy está en el Consejo, creo que es en el Consejo de Justicia Electoral, y que su afinidad pues prácticamente estaba con el Partido Libre. Así que no tuvimos voz dentro de esa comisión. Sin embargo, la buena fe de aprobar un proyecto de debate político para que el pueblo hondureño pueda conocer los planes de gobierno, el pensar del candidato y tomar una decisión a la hora de ejercer el voto, y estábamos acompañando la ley al 100% hasta que nos negaron pues prácticamente la oportunidad, o por lo menos hubiesen dicho consideremos la posibilidad de que un candidato del PCH pueda participar, aunque estamos dentro de una democracia, y si los partidos mayoritarios hacen su debate, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no podemos hacer el otro debate para que el pueblo hondureño conozca? Eso no es un problema. Sí. Lo cierto es que Libre ganó las elecciones y un grado de aportación dio el PCH. Lógico, sacamos 10 diputados. Tenemos muy buena relación con el Partido Libre, queremos que el país avance, no tenemos problemas y somos muy respetuosos. Simplemente estamos reclamando un derecho que se hubiese tipificado en la ley, en que como lo hacen en otros países como en España, en Brasil, donde
los que participan son los partidos que tienen mayor representación en el Congreso Nacional. Pero vamos a apelar a que dentro de esas encuestas pues aparezca el candidato del PCH y pueda ser tomado en cuenta. Nos quedamos con el diputado Sergio Castellanos del Partido Libertad y Refutación. Gracias, diputado Ramírez. Saludes y saludes a Sergio a la distancia, a un gran amigo. Sí, gracias. Y es que este debate, y es que yo creo que así como lo hicimos nosotros, este ejercicio de escuchar las diferentes partes, todo el mundo tiene derecho a opinar, sabemos que tienen que haber reglas, pero lo más importante es el diálogo, diputado. Esperemos que con esto pues hay tiempo para el debate presidencial final, pues, si se puede hacer una reforma se podría hacer, así que vamos avanzando. Dentro del tema que a nosotros nos preocupa es el hecho del manejo del presupuesto de las de las Fuerzas Armadas para la custodia de las elecciones, en este caso las primarias. Estamos a 86 días, no se ha definido esto y esto genera bastante suspicacia. Bueno, saludos, licenciada Emma. Solo para cerrar un poco con el tema del debate presidencial, yo creo que hay que valorar, ¿verdad?, que es un avance el hecho que en nuestro país ya exista una ley para que se dé el debate presidencial. Y que solo haya uno también, ¿verdad? Porque ese es el problema, que hay como 20.000. Sí, es que el tema es que debates siempre han habido. Sí. Los hacen algunas universidades, los hacen algunas instituciones. Siempre se hace espacio para que todos los candidatos presidenciales en esos espacios puedan participar, ¿verdad? Puedan dar a conocer su punto de vista, el auditorio pueda tener su opinión al respecto. Pero por primera vez ya existe una ley, que es una iniciativa del presidente del Congreso, Luis Redondo. Él introdujo este proyecto de ley y eso pues yo creo que hay que verlo en función de que eso nos va fortaleciendo como democracia. Y sobre todo que es obligatorio, ¿verdad? Sí, porque esa es otra cuestión. El problema es que los debates presidenciales no son obligatorios, pero este sí va a ser obligatorio, porque muchos precandidatos, cuando sienten que tienen desventaja, mejor no van. Sí, y a veces el candidato que va punteando en las encuestas, a veces analiza y dice, bueno, ¿qué gano más con no ir, va? ¿Verdad? O a veces, bueno, hay diferentes razones. Lo importante es que ya existe un debate. Yo creo que eso es muy, muy saludable para todos nosotros, para la democracia, y bueno, ya es un primer paso. Bueno, el tema del proceso electoral, ¿verdad? Mire... sí me preocupa porque estamos 86 días. Pero Lick, fíjese que si usted analiza, ha habido como una retórica, y a veces esa retórica yo la escucho, incluso, ahorita cuando estábamos escuchando a los compañeros debatiendo, con todo el respeto que yo le tengo a Tomasito, decía Tomasito, los tres partidos tradicionales. A veces utilizamos narrativas y no nos damos cuenta que distorsionan una realidad. Nosotros en Honduras dijimos de que había un bipartidismo, porque eran dos partidos, cada uno con más de 100 años. El partido más antiguo, el Partido Liberal, que surgió allá por 1892-91, con Policarpo Bonilla, creo que fue el fundador, y después que se funda el Partido Nacional en 1911 con Manuel Bonilla, ¿verdad? Por eso decimos bipartidismo, porque prácticamente estos dos partidos rectoraron la política de Honduras durante más de 100 años. Pero realmente usted no puede hablar de un tripartidismo. Pero es que Libre es parto del Partido Liberal también. Pero surge como un partido nuevo. Lo mismo podríamos haber dicho de la UDE en un momento determinado, de ese del Pino. En Honduras solo habían dos partidos políticos, pues. Entonces, lógico que los que integraron, parte de los que integraron el Partido Libre, una parte venía del Partido Liberal, pero también muchos hondureños veníamos o de otros partidos políticos o de otras expresiones ideológicas de la sociedad que no estaban canalizadas en un partido político. Entonces, Libre hasta en el 2013 participa. El mismo momento en que Salvador Narrala inscribe su primer partido político. Porque aquí nosotros podríamos decir, no, el PCH surgió hasta en el periodo anterior, ¿no? ¿Te acuerdas del PAC? Que el PAC, sí. El PAC surgió en el 2013. Libre hasta el periodo pasado gana el proceso electoral, que por cierto, rompiendo todo lo que ha sido el marco tradicional de los procesos electorales en Honduras. Libre es el partido que tiene el récord en la historia política electoral de Honduras más nuevo, ¿verdad? Pero fue una alianza también. Sí, fue una alianza, pero y fue una coyuntura también. Correcto, rectorada por Libre, pero el primer partido que en 3 periodos accede al poder. Gana un proceso electoral en el 2013. Cada día queda más evidenciado el fraude que le hicieron. Prácticamente gana desde la primera vez que participa y después de 3 intentos de 2 robos de las elecciones gana el proceso electoral. En segundo lugar, es el partido que tiene el récord que su candidata es la que menos ha gastado en la historia política electoral de un candidato que gana las elecciones de la República, que menos ha gastado. Si usted ya recuerda, incluso en el proceso electoral anterior, la presidenta Xiomara Castro, la diferencia entre el segundo candidato que más había gastado, que era
Yanni Rosenthal, creo que era. Nasri. No, estaba el señor Nasri Afura, que era el primero, que el candidato gubernamental, que había gastado. Sí, después estaba Yanni Rosenthal. Pues Yanni, y por último la presidenta, que su gasto fue fue mínimo. Pero o sea, realmente ese es un avance en la democracia hondureña, porque antes uno decía, el que más pisto tiene más posibilidades, ¿verdad? Y por ahí ese tripartidismo es culpable que en ese Congreso fuera un desastre. Que no es cierto que el Congreso es un desastre. El Congreso realmente hoy es la expresión de una sociedad, ¿verdad?, que nunca ha estado tranquila, que siempre ha estado en conflicto. ¿Verdad? Lo que pasa es que antes el Partido Liberal y el Partido Nacional se ponían de acuerdo en todos los espacios, empezando en el Congreso. Y ahí decía, aquí no pasaba nada en este país. Perdía el Partido Liberal, el Partido Nacional ganaba, se ponían de acuerdo, le tapaban las cosas que había hecho el Partido Liberal en el periodo de gobierno, y le decía a cambio que cuando yo vuelva al poder voy a hacer lo mismo con vos. Y empezó a cuestionarse este Congreso. ¿Pero usted es normal este Congreso entonces? Mire que este Congreso es histórico, no es normal. Este Congreso por primera vez es un Congreso, en primer lugar, que discrepo con algunos sectores que critican mucho al presidente Luis Redondo por el primer Congreso, que es la verdadera expresión de las diferentes fuerzas sociales que hay en el país. El primer Congreso cuya junta directiva representa los intereses de la mayoría del pueblo hondureño. El primer Congreso que no ha aprobado una tan sola ley que vaya en contra de las mayorías del pueblo, de las mayorías en Honduras. El primer Congreso que no ha aprobado un tan solo paquetazo. Acuérdense de todos los congresos que hemos tenido. El más mortal paquetazo fue el que aplicó el gobierno del presidente Pepe Lobo, y cuando Juan Orlando era presidente del Congreso en el 2013, que siempre lo recuerdo y me lo recuerdan porque esa vez yo hasta me quité la camisa, ¿va?, que pasaron del 12 al 15%. El primer Congreso que un tan solo contrato, una tan sola contrato de energía o contrato o exoneración se le ha dado a los sectores en este país que han gozado de privilegios. Un contrato en contra del pueblo hondureño no se ha aprobado en ese Congreso. Un Congreso, una tan sola ley que perjudica al pueblo hondureño no se ha aprobado. Es un Congreso que lo quieren medir en cantidad, pero no lo miden en calidad. Un Congreso donde una tan sola denuncia que se haya comprado con el famoso tilín, la conciencia de un diputado para que vote a favor de una ley. Pero lo está investigando por los subsidios actualmente. Pero tiene derecho, el Ministerio Público tiene derecho de investigar este Congreso y todos los congresos anteriores. Tiene todo el derecho, es parte de la constitucionalidad. ¿Se van a investigar los otros congresos anteriores, diputado? Pues se tiene que investigar. Acuérdense que la MASI, uno de los casos que denunció la MASI fue la famosa red de diputados, acusados de haber drenado más de 2.000 millones de lempiras, ¿verdad? O sea, más bien tendría, y que eso le costó a la MASI, ¿verdad?, el hecho de seguir en Honduras. Pero más bien lo que nos debe alegrar, que en este gobierno se está investigando este Congreso, ¿verdad?, que el fiscal general de la República, electo por ese Congreso, está investigando ese Congreso. Eso es parte de ir fortaleciendo una democracia. Nosotros vivimos en 12 años aquí, donde se secuestró toda la institucionalidad, donde usted podía ir por la calle, o sea, usted podía denunciar con pruebas y nadie aquí, no pasaba nada. Aquí, un Congreso que era incondicional del Poder Ejecutivo. Una Corte Suprema de Justicia comprometida con el crimen organizado y la corrupción. Acuérdese que esa Corte fue electa en el 2015 con votos de diputados que fueron comprados. Acuérdese que incluso Libre perdió en ese momento, creo que 8 diputados de la bancada, que les compraron, así, los compraron. Y usted miraba aquí que ese Congreso era un mercado persa, sí, y nadie decía nada. Una Corte dirigida por don Rolando Argueta, que fue cómplice de atrocidades que cometieron en este país, atrocidades históricas, como una reelección incondicional, una reelección ilegal, ¿verdad? Y la aceptación de las sedes del territorio nacional. Una Corte tan inmoral que hasta renunció a su fuero dentro de lo que eran al fuero del Poder Judicial dentro de lo que eran las sedes, ¿se recuerda? ¿Usted cree que esta Corte es mucho mejor? ¿Más moral, en primer más lugar, ética? esa Corte que tenemos ahorita, que preside la abogada Raquel Obando, no es una Corte donde haya gente señalada de tener vínculos al crimen organizado o tener intereses, conflictos de intereses. Acuérdese que incluso en la Corte pasada hay uno de los magistrados, uno de los casos que denunciaron, que incluso hacía trances con grupos ligados al crimen organizado. Ahí lo puede buscar en las redes sociales. Un fiscal general que teníamos, que ese era, ¿cómo le digo? No, ese tenía el mal de Shakira. ¿Pero el mal de Shakira? No miraba, como es sordo, mudo y ciego, ¿verdad? ¿Entiende? O sea, un tan solo requerimiento jamás presentó contra Juan Orlando Hernández, aún con cualquier cantidad de denuncias que habían ahí, ¿verdad? Ahí teníamos 3. Y aparte, lo que hablamos del cuarto poder, ¿va? Que el cuarto poder se mantuvo silencioso ante todo lo que pasaba. ¿Va? Y aquí hay excepciones de medio, ¿va? Claro, la hay. Pero si usted mira a nivel corporativo, yo recuerdo cuando estaba el juicio contra Tony Hernández en Estados Unidos, cuando era una noticia a nivel internacional que Juan Orlando estaba vinculado al crimen organizado en ese momento. Aquí los medios corporativos ni le hablaban de ese tema. Entonces realmente si vivíamos una sociedad secuestrada. Sí. El tiempo entonces, ya termino con eso. Entonces viene
¿verdad? Los señalamientos que le han hecho al Congreso. Entonces venimos a un proceso electoral y empiezan con aquel cuestionamiento del proceso electoral, que no se aprobó el presupuesto del próximo proceso electoral, que eso pone en peligro el proceso electoral, y aquella retórica y aquella matriz mediática, cuando el último presupuesto del último proceso electoral se aprobó apenas 3 meses antes. Se aprobó el presupuesto. Miren, señores, aquí está, ¿ve? Hay compromiso del presidente Luis Redondo, ¿verdad? Hay compromiso de que hay un proceso electoral democrático y que nada lo atrasa. ¡Bum! Hoy tenemos una crisis porque no se aprobó el presupuesto de política limpia, ¿verdad? Se aprobó el presupuesto de política limpia. Ahorita estamos hablando del presupuesto de las Fuerzas Armadas, que yo creo que ya fue enviado al Congreso Nacional, no se ha leído, para todo lo que es la logística del proceso electoral. ¿A qué voy a llevar yo esto? Que estamos demostrando, vamos a seguir demostrando, licenciada, que hay un compromiso para que haya un proceso electoral. Nadie pare el proceso electoral y eso en es marzo importante. ni en noviembre del próximo año. Exactamente, eso es bien importante. ¿Nadie va a parar ese proceso electoral, diputado? Nadie, a menos que hubiera un golpe de Estado en este país contra el gobierno, ¿va? Como pasó en el 2009, que creo que eso no va a pasar, ¿verdad? Sí. Aun cuando haya... Sí, porque ahora ustedes son aliados de las Fuerzas Armadas. Pues, mírale, es una cuestión. El acecho permanente que ha tenido el gobierno de la presidenta Xiomara Castro de antes de llegar al poder, ¿verdad? Desde enero del 2022, cuando quisieron asaltar el Congreso Nacional, es una amenaza latente, que está ahí, que hay gente en este país que conspira, ¿verdad?, para votar al gobierno. Pero yo creo que cada día vamos avanzando y lo mejor que le puede pasar a esta democracia, lo mejor que le puede pasar a este país, solo tiene que entender todo el mundo, es llegar a noviembre, que hayan elecciones, si Libre gana o pierde las elecciones de noviembre, que hay una transición en enero del 2026. Esa es la democracia, que al final de cuentas el gobierno que esté en ese momento sea electo, sea producto de la voluntad del pueblo. Y que sean elecciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya terminamos. Sí, porque vino tarde. Perdón, tenía razón. No, disculpe. No hay cuidado. Lo dejamos para una próxima. No, gracias, Ali, gracias por su comprensión, ¿verdad? Por su invitación, estamos a la orden. Yo creo que es importante seguir insistiendo en que las ideas y el debate deben prevalecer sobre la fuerza, ¿verdad? Eso es lo que hace que una democracia se fortalezca, que un país salga adelante. Podemos discrepar, ¿verdad?, en muchas cosas, lo podemos discutir en el marco de las ideas, pero mientras estemos en ese espacio, yo creo que vamos a ir avanzando. Sí, y lo importante es que usted dice, van a haber elecciones primarias el 9 de marzo y van a haber elecciones primarias el último domingo de noviembre. Y eso es lo más importante. Nosotros vamos a estar al pendiente.